Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ven? Y yo creo que es un pasaje bíblico que, bueno, de verdad, la mayoría de gente conoce, pero vamos a ver un poquito del trasfondo y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche y nos guíe a su palabra y a su revelación. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, dice, la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿cómo dice? En Dios. Amén. Es un pasaje súper conocidísimo, pero vamos a tratar de profundizar un poquito en la palabra hoy. Amén. Y vea lo que empezando como para ver el contexto, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que es el contexto. Primero que nada, aquí lo que tenemos es una conversación. Está el Mesías, está hablando con un hombre. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Juan capítulo 3. Con Nicodemo. Con Nicodemo. Nicodemo era... Se dice la Biblia, así lo dice, usted lo podemos buscar ahí en el trasfondo histórico y todo lo que estamos, en todas las herramientas que tenemos. Nicodemo era un principal, dice, entre los judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Usted se queda así, como un principal entre los judíos. Vea lo interesante, que muchas veces, cuando se menciona que eran judíos, las traducciones, y yo no estoy diciendo que usted tiene la Biblia mala, ¿verdad? El problema es la traducción. Muchas veces cuando se dice, por lo menos en este caso, que era principal entre los judíos, está hablando primero que nada de como un tipo de, sí, llamámoslo como era una secta. Él estaba metido en una secta que se llamaba los fariseos. Y al ser principal entre los fariseos, es muy probable que este hombre, Nicodemo, fuera, que estuviera en un grupo que se llamaba el Sanedrín. ¿Lo han escuchado? Entonces, vamos a ir viendo varias cosas, porque usted dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué está el Mesías hablando con este hombre nada más? Y le dice, y le está hablando todo ese pasaje bíblico que todos nosotros conocemos. Nicodemo tiene la oportunidad de estar con el propio Mesías. Ahora, muchas veces en la palabra, cuando dice principal entre los judíos, usted entiende judío como los judíos, allá dicen, ¿verdad? Allá están los judíos. Debemos de recordar que Israel tenía ¿cuántas tribus? 12, ¿verdad? Y entonces, en un momento determinado de la historia, Israel es dividido. Están el reino del norte, que eran ¿cuántas tribus? 10. Y el reino del sur, que eran 2. Esas 2 tribus que quedaron en el sur, que eran los judíos, ¿y quiénes más? Benjamín, ¿eh? Ellos componen a través de la historia, después del tiempo de Salomón, que es que se divide el reino, lo que nosotros conocemos como Israel. Entonces, al decirle judío, usted, digamos, muchas veces está refiriendo, primero que nada, al que es de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero las traducciones, como le digo yo, a veces es que son un poquillo malas. Aquí se están refiriendo al principal de los fariseos. Muchas veces cuando se habla de judíos, se está hablando de los fariseos. Entonces tenés que ver el contexto de lo que está hablando y ver si está hablando de los judíos en general, de lo que era Israel, las 2 tribus que quedaron nada más, porque ese fue lo que quedó Israel,
Y alguien me puede preguntar, ¿y las otras 10 tribus? Las otras 10 tribus fueron esparcidas entre las naciones y nunca regresaron. Lo que es Israel hasta en el tiempo ahorita que lo estamos leyendo, como Juan capítulo 3, aquí lo único que había quedado eran 2 tribus especialmente. Otras se habían mezclado y ellos eran muy celosos, muy celosos, porque muchas de estas tribus que fueron esparcidas, ellos sabían que estaban ahí alrededor, pero se habían mezclado con gentiles, con gente que no eran de Israel, por supuesto. Entonces, estos grupos, como los fariseos, eran sumamente estrictos. Entonces, ¿por qué es importante? Ya vamos a ver por qué. La parte es que Nicodemo era un principal entre los judíos, fariseo y posiblemente miembro del Sanedrín. Y entonces, teniendo esto como background, un poquito como viendo, entendemos que, vea qué interesante, Nicodemo es un nombre griego también. ¿Qué está haciendo? Un hombre fariseo que tiene nombre griego y llama a Jesús y lo busca y le comienza a preguntar ciertas cosas. Si usted ve la conversación, comienza a preguntarle ¿qué tenía que ver eso? ¿Era un hombre influyente? Sí. ¿Era principal de los fariseos? Posiblemente. O sea, en un sentido, si usted lo ve al trasfondo de hacerle un estudio profundo a Nicodemo, Nicodemo representaba lo más alto de aquella comunidad religiosa, porque no todos eran fariseos. Había un otro grupo que se llamaban los saduceos, otros que eran, dijo el otro, celotes. Habían diferentes grupos. Entonces, el asunto era, él podía representar la mayor como lo más alto de esos fariseos, de esa comunidad. No todos eran malos, pero ¿qué pasa con el fariseísmo? El fariseísmo estaba plasmado, lleno de tradiciones. No quiere decir que los fariseos no seguían la palabra de Dios. Seguían la palabra de Dios, pero seguían una cantidad de tradiciones súper extrañas. Entre ellas, lavamiento de manos. Entre ellas, ellos pensaban, vieras qué interesante lo que es estudiar profundamente lo que pensaban muchos de los que eran los famosos fariseos, pero los que llamaban los rabí fariseos. Esta gente creían en cosas. Si usted piensa que hoy en día la gente cree en cosas extrañas, hay que ir a ver lo que creían esta gente. Cosas súper extrañas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio de todo este proceso, vea lo que le dice. Vea lo que dice, lo que le dice el fariseo al maestro. Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué le dice Nicodemo? Alguien que me pueda ayudar ahí. Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué le dice? Léalo en voz alta, léalo. Dame un segundito. ¿Vino de qué? De noche. Uno nunca sabe, tal vez era más fresco, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Pero vea lo que le dice. Oiga lo que le dice ese hombre que era uno de los principales de la secta de los fariseos, muy posiblemente miembro del Sanedrín, de ese Sanedrín, ahí ahorita le explico. Y llega y le dice, ¿qué le dice? Rabí. Juan capítulo 3, versículo 2 dice, ¿qué le dijo? Rabí. Como un fariseo, pero eso sí de noche, va al propio Mesías y le dice, Rabí. De hecho, hay un pasaje bíblico que le dice, el propio Mesías le dice, no llamen a ninguno padre. ¿Han escuchado ese pasaje bíblico? Que llega el Mesías y le dice, no llamen a nadie su padre. Y todo el mundo se queda así, entonces ¿cómo le digo a mi tata? Dijo el otro, ¿verdad? Ahí no dice, si usted se va al profundo, el griego, ¿sabe qué es lo que dice el Mesías? No le llamen a nadie rabí. Rabí para ellos y para un fariseo era la mayor autoridad con respecto a la escritura. Y lo que decía un rabí, de hecho, ellos trabajaban muchísimo y como trabaja toda secta, lo que hacía era que levantaban a uno que supuestamente sabía y todo el mundo seguía la escuela, le decían, de ese rabí. De hecho tiene un nombre las escuelas, ¿cómo se llaman?
Yeshiva, Yeshiva. Y entonces ellos seguían la Yeshiva de tal rabí y la otra Yeshiva del otro maestro. Pero la parte era que ellos seguían un montón de cosas que la gente, que estos rabíes se inventaban y no estaban en la escritura. ¿Dónde está el lavamiento de manos en la escritura? Que cuando llega el Mesías, y no era que los discípulos eran cochinos, que llega y le dice, maestro, ¿cómo ellos no se lavan las manos? No era que no se lavaban las manos, es que ellos tenían todo un, ¿cómo digo? Ritual, método, dámelo como le sea, que tenían que hacer antes de comer. Y eso se lo ha inventado muy posiblemente un rabí. Ahora viene Nicodemo y le dice, rabí, oiga lo que le dice, sabemos que has venido del Padre como maestro. Que este fariseo, Nicodemo, principal, posiblemente miembro del Sanedrín, que le dijera al Mesías esto, eran palabras mayores. Porque había un fariseo reconociendo que el Mesías no, que un rabí estaba ahí y que venía de quién, que venía de parte del Padre como un maestro. Pero le dice rabí y le llama como maestro. Entonces, en medio de estas cosas, ¿cómo y qué vio? Ahora, sabiendo que esta gente es interesante porque ellos tenían acceso a la escritura. No todo el mundo andaba, como dijo el otro, ¿verdad?, con la Biblia en aquel tiempo. Lo que tenían acceso en el tiempo del Mesías era ¿qué? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Los rollos. El rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, el rollo de Deuteronomio. Ellos tenían acceso a esos rollos. Ahora, ¿qué vio este Nicodemo, que supuestamente conocía un poco de la palabra? ¿Qué vio en el Mesías para llamarle rabí? ¿Qué vio? ¿Por qué lo llama de noche? Son esas preguntas que yo me las hago. Yo digo, aquí hay algo interesante. Entonces, antes del encuentro que tiene Nicodemo con el Mesías en la noche, porque fue en la noche, y que Nicodemo le llama rabí y lo reconoce que él es un maestro que tiene que venir del cielo, imagínense. Váyase un capítulo anterior ahí, denle una vuelta a la hoja de la Biblia, o si no el celular, ponga en Juan capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 23. No voy a entrar en detalles, pero es el contexto de lo que estamos leyendo, para no extendernos mucho. Y no es un asunto que no me gusta entrar en contexto, a mí me encanta, pero si no saldríamos aquí muy tarde si leemos todo. Pero Juan capítulo 2, versículo 23 dice, ¿qué dice ahí? Estando en Jerusalén, amén, en la fiesta ¿de qué? ¿De la cual? De la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Si usted ve, Juan está escribiendo el Evangelio y Juan capítulo 2 dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, los fariseos no podían faltar a la fiesta de la Pascua, de ninguna manera, menos si era un miembro del Sanedrín, de ninguna manera podía faltar. Y dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Qué señales estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Pero vea qué interesante, voy a hacer el resumen del resumen. Versículo 15 y 16 nos narra que el propio Mesías hace un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos y volcó las mesas y dijo a los que vendían, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo no sé usted, pero yo estaba esperando que mucha gente creyera por las señales de milagros o multiplicación de alimentos. Pero aquí la gente cree porque el Mesías no simplemente, imagínense, vea lo que hace el Mesías, dice que hace un azote de cuerdas y echa el fuero del templo a todos y volcó las mesas y dijo a los que vendían, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cómo es que alguien puede creer en el Mesías? Porque el Mesías viene y bota las mesas y dice, ustedes lo que están haciendo, en otras palabras, es de la casa de mi padre, de mi templo, ustedes están haciendo una cueva de ladrones. Así lo dice. ¿Por qué? ¿Qué sabía este fariseo, Nicodemo, posible miembro del Sanedrín, que sabía de la escritura? Y cómo él, ya un capítulo después, dice, rabí,
sabemos que viene del Padre como maestro. ¿Qué vio en él? Sería que vio lo que dice en Juan capítulo 2, que muchos creyeron por las señales que él, estando en Jerusalén, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora, una cosa es creer, y de hecho si usted sigue leyendo, el propio Mesías dice, ¿qué dice el Mesías? Ahí dice, y dice, él no se fiaba. Porque en el versículo 3, si no me equivoco, está eso en Juan capítulo 2, ahí más adelante, que dice, él no se fiaba porque sabía que muchos no creían. Creían, pero no creían. ¿Cómo es eso? Entonces yo me quedo así. Era Nicodemo de los que creen, pero no creen. Lo está reconociendo como raíz, como maestro. Pero vea qué interesante. Una de las posibles señales que este fariseo, Nicodemo, reconoce en el Mesías, estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, es una señal que la mayoría de gente no conoce. Y usted y yo hoy la vamos a conocer. ¿Sabe cómo se llama esa señal? La señal del celo. La señal del celo. Juan capítulo 2, versículo 17 dice, entonces ahí dejo un toque para que busquen el pasaje, porque oigo páginas, dejo. Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, ¿qué dijeron? El celo de tu casa me consume. No solo el Mesías, y casi siempre cuando uno ve y lee los evangelios, uno piensa que la gente seguía al Mesías porque alimentaba a miles de personas, porque sanaba enfermos. Pero qué interesante que hay gente que lo siguió por el celo que tenía por el templo del Padre. Vea lo que dice el versículo 17, detalladamente otra vez. Entonces se acordaron sus discípulos. Y todo el mundo piensa en este momento que los discípulos solamente eran Judas y los 11, ¿verdad? No, es interesante también ver que en la Biblia, de acuerdo a cómo está, hay momentos que los discípulos sí eran los 12 y hay otros momentos que los discípulos se refieren a multitudes que seguían al Mesías. Al Mesías no lo seguían solo los 12, al Mesías lo llegaron a seguir en algún momento multitudes. Y él mismo hay un pasaje bíblico hermosísimo que les dice, él les vuelve a los discípulos, él le dice, estos me siguen porque tienen hambre, y le habla a las multitudes, no porque crean en mi nombre. Así lo dice. Entonces, volvemos. Resulta ser que versículo 17 de Juan 2, 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Qué interesante que había gente que tenía ese conocimiento. Entonces ahora, ¿qué sabían los discípulos de la escritura? Y tal vez hasta posiblemente Nicodemo que usted llevó, tal vez no sepamos. ¿Qué es lo que pasa? Está el Mesías en Pascua y llegan al templo. ¿Por qué es importante Pascua? Porque eran momentos, se presentaban un montón de ofrendas. Era una de las fiestas que le pertenecen al Padre Eterno, que los hombres tenían que ir a presentarse y hacer una ofrenda. Y había un montón de gente había. Yo le leo el versículo si quiere, yo se lo leo y yo leo el pasaje bíblico. Oiga lo que dice Bueno, si lo quiero buscar, vamos conmigo. Salmo 69. Salmo 69. Volvemos, ¿cuál es la señal del celo que reconocieron los discípulos que estaba escrito? La señal del celo. Yo no sabía que había gente que había reconocido al Mesías porque él tenía celo por el templo del Padre. Salmo 69. Y de nuevo voy a tratar de extraer, y no le digo que estoy sacando el texto del contexto, no, ahí está, sino que igual, como para ir adelantándonos y guiándonos para ir el tema de esta noche. Salmo 69. Entonces, vea lo que dice el salmista. ¿Quién escribe este salmo? Primero que nada, David. Versículo 8. ¿Qué dice? Soy como un extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. O sea, está escribiendo David. Usted sabía que, vieras el estudio que es.
No voy a entrar ahí. Pero usted sabía que muy posiblemente David, ¿qué dice el Salmo 51? Si alguien se acuerda nada más. En pecado me concebió mi madre. ¿Por qué cree que David dijo eso? Vea lo que dice aquí. Soy como un extraño para mis hermanos. Usted sabe que los hermanos de David no se llevan con David. ¿Se acuerda cuando David llega a dejarles comida cuando estaba el gigante? ¿Cómo? Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Qué viene a hacer usted aquí? ¿Se sabe que los hermanos no se llevaban con David? ¿Qué pasó cuando el Samuel, el profeta, el rey de ese momento, va a la casa del papá de David para ungir a uno como rey? ¿Dónde estaba David? Porque estaba cuidando las ovejas. ¿No era un hijo más? ¿O no lo veían como un hijo más? ¿O no era un hijo de la mamá, de los hermanos de David? Porque David dice, en pecado me concibió mi madre. Usted sabe que lo que David aquí está escribiendo es un salmo, lo que se conoce como mesiánico. Él está escribiendo de algo que le está pasando a él, pero es profético para el Mesías. Por eso cuando vieron el celo del Mesías, cuando estaba tirando aquellas mesas y diciendo, mi casa la han hecho una casa de ladrones, ustedes están robando aquí nada más, ellos reconocieron y que dijeron que había una escritura, y es este salmo. El celo por tu casa me consume. Pero no solamente eso, hay un montón de paralelos con David. ¿Sabe cómo le decían los fariseos al Mesías? Por si alguna vez alguien lo ha tratado mal a usted, a alguien. ¿Sabe cómo le decían los fariseos al Mesías? Hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque a nosotros muchas veces, igual, yo no sé usted, pero a mí me pasa, se me va, hijo de fornicación. Eso es una palabrota antico, si lo pudiera traducir. ¿Sabe qué era lo que le estaban diciendo? Ellos sabían que María había quedado embarazada antes de casarse con José. Eso se sabía. Y a Jesús lo veían como a un hijo fuera de la casa. Sus propios hermanos, igual que David, cuando él va a subir a una fiesta, se burlan de él y todo. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a subir? Para que te hagan rey. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero igual le pasaba a David, igual le pasó al Mesías. David tenía un celo por la presencia de Dios, y el Mesías dice aquí que el celo por la casa lo consumía. Entonces, cuando vieron al Mesías, entendieron no solamente eso, pero ellos al leer los salmos entendían que iba a venir un Mesías. Por eso le llaman salmos mesiánicos. Quiere decir que cuando vieron a él enfrentándose al sistema religioso y a todo lo que hacían ahí, entonces quiere decir que los demás sabían que lo que estaban haciendo era malo. Pero nadie había levantado. No, sí se habían levantado movimientos en contra de todo este sistema, pero el mismo rey Herodes y todo el sistema estaba envuelto. El que estaba en el sacerdocio en ese momento, en el templo de Israel, cuando el Mesías nació, ni siquiera tenía que haber sido sacerdote. Todo estaba contaminado. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y había amor al dinero y amor por el poder. Y estos sistemas religiosos, donde estaba metido el propio Nicodemo, tenían una sed por poder. Se les había olvidado que el Mesías iba a venir. Tenían sed por dinero. Se les había olvidado que el Mesías estaba por venir. Tenían una sed por tener el templo hermoso. Se les había olvidado que el Mesías iba a venir. Y cuando llegó uno que se levanta con celo, entendieron que esa era la señal que estaban esperando. Por eso es que Nicodemo lo llama en la noche. Ya viendo todo este contexto y sabiendo que los fariseos no deseaban, menos los rabí, que el Mesías llegara, porque ellos iban a ver desplazados. Usted sabe, eso es como la segunda venida. Es como ahora que estamos en el libro de Apocalipsis. Va a haber gente que el Mesías, van a ir a hacerle guerra al Mesías. ¿Cómo usted le va a ir a hacer guerra
al Hijo del Todopoderoso que creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Uno no entiende, es que la mentalidad humana y el deseo por el poder y todo consume, y Satanás se aprovecha. Imagínense, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a hacerle usted batalla a lo que ya Dios interpuso y a lo que Dios dijo que ya está escrito? Pues así eran los fariseos. Y cuando vieron el celo que había en el Mesías, los propios fariseos dicen: pero no lo aceptamos. ¡Qué duros! Vea lo que dice. Los discípulos se acordaron cuando vieron la señal del celo del Mesías en el templo. ¿Y eran tiempo de qué? De Pascua. Y el Salmo 69, yo se lo leo otra vez, dice: como un extraño para mis hermanos soy. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Ahorita volvamos a ese salmo, pero debemos de entender que los que seguían al Mesías en su primera venida no solo eran los 12 discípulos, eran muchas personas y gente que tenía acceso a la escritura y habían leído los salmos y sabían que al ver ese celo y todo lo que el Mesías estaba haciendo, decían: Él es el que tiene que ser. Es muy posiblemente la razón por la cual Nicodemo, de nuevo, ¿cómo le dice? Rabí. Sabemos que viene de parte del Padre como un maestro. Es muy posiblemente eso. Ese era muy posiblemente uno de los fariseos que sí leían la escritura. Y ellos estaban esperando, imagínense, en una fiesta. ¿Por qué los fariseos tiemblan de cierta manera, pero ellos no lo quieren reconocer, y se enojan tanto cuando el Mesías se manifiesta en una fiesta de Pascua? ¿Por qué? ¿Acaso ellos sabían? En la escritura dice que el Mesías se iba a manifestar en las fiestas del Señor. Acuérdense que son las fiestas del Padre. La señal del celo es muy importante para esto. Entonces, esos discípulos se acordaron, como decíamos, que estaba escrito: el celo de esa casa, del templo, me consume. Entonces, por supuesto, haciendo referencia al Salmo 69. Pero tengan por seguro, así como sus discípulos dijeron, ¿qué fueron? Oiga lo que dice la palabra, se lo leo otra vez para captar lo que están diciendo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Eso es como cuando usted está pasando algo. Hoy en día hay varias gente que me han mandado los versículos. Me dice: vea, Henry, y me mandan Apocalipsis. El río Éufrates se va a secar. Eso está escrito. ¿Será que está pasando ya? Eso es como eso, ¿verdad? Hay una evidencia física de algo de lo que está escrito. Ahora usted me dice a mí que ese río ya se sacó y ya se secó y es lo que se está cumpliendo para lo que dicen en Apocalipsis. Hay dos versículos de Apocalipsis que habla del río Éufrates en Apocalipsis, y eso lo acabamos de estudiar. Así están, ¿verdad? Como están afilados, eran dos. Y uno entiende que cuando se seca, se puede secar ahora, pero yo le decía a alguien un día de estos: el escenario que me presenta la Biblia, léalo completo, cuando se seca el río Éufrates, creo que es en Apocalipsis 19, está hablándome del momento ya donde ya pasó la tribulación, la gran tribulación, y donde se seca el río para que vengan ¿a qué? Van a ir a pasar unos reyes, porque el Mesías viene y van a hacerle batalla, imagínense. Entonces puede ser que se seque, y es evidencia, la gente está asustadísimo, y ahí dicen que hay gente que se escuchan cosas y esto. Mi hermano, puede sonar lo que suene, pero la evidencia bíblica pasa algo físico, y es el río Éufrates, que fue caudaloso por ¿cuántos años? ¿Se ha secado algún momento en la historia? Eso es como ahorita en estos días, como decía, y mandaban unos datos, que estos días, este fue el marzo más lluvioso de hace 100 años. Yo imagino hace 100 años alguien contando cuánta lluvia ha caído, ¿verdad? No sé si esto todavía estamos tan capaces en Costa Rica, muy posiblemente sí, pero mi hermano, están pasando cosas súper extrañas, ¿sí o no, verdad? Y uno dice: ¿cómo? ¿Y aquí, verdad? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, allá en Turquía, donde pasó lo del terremoto, se vino una inundación, llovió. Entonces, donde estaban los campamentos de mucha gente, porque las casas y edificios se ven, imagínense, toda la gente que murió en eso fue algo catastrófico. Donde estaban ahora, muchos de ellos, recuperando esa pena, se inundaron los campamentos.
Qué difícil. Para ellos ya estamos viviendo, están viviendo los tiempos finales ya. Para mucha gente, porque no crea que en Turquía no hay creyentes, hay mucho creyente. Sí, hay mucho creyente. Y creyente verdadero, porque ahí, en medio de todo lo que está sucediendo y la persecución que hay. Entonces, interesante, porque en medio de estas cosas, los discípulos se acordaron cuando vieron la señal. Fue algo físico, algo que habían escuchado y leído en un salmo, se transforma en una persona que viene y tras de eso anda haciendo milagros. Y tras de eso anda alimentando miles de personas. Pero era el hijo de María y el hijo de José. Y no cabía en la mentalidad farisea, ni en la mentalidad de los celotes, ni de muchas de estas sectas, porque eran sectas. Debemos de entender que en medio de todo este proceso, Nicodemo sabía muy posiblemente de estas señales. Claro que sí. ¿Estudiosos de la palabra? Claro que sí. En el tiempo de Pascua, ellos sabían que iban a haber acontecimientos que se iban a dar en el tiempo de Pascua. Claro que sí, porque escrito está. Una de ellas, el celo por su casa, ya la vimos. Entonces, era solamente, el celo por su casa solamente era parte de lo que reconocieron aquellos discípulos y entendían que David había escrito en el Salmo. Era solo una parte. Era una revelación, solamente eso, ¿verdad? Ahora, resulta ser que muy posiblemente Nicodemo se sabía este pasaje bíblico de memoria. Se lo voy a leer yo se lo leo y se lo escribí ahí ahorita, o si no yo se lo leo con muchísimo gusto. Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién está hablando? El Creador, el Padre Eterno. Se lo leo de nuevo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18:18. Entonces, Moisés también era un hombre que tenía celo por el Señor. Moisés tenía celo por el Padre. Moisés baja con los mandamientos, venían en piedra, ¿verdad? ¿Y quién venía con él a la par ahí? ¿Quién subió con Moisés a recibir las tablas de los 10 mandamientos? Digo el otro, eso no se vio en la película. ¿Quién fue? Josué sube con él y dice: escucho bulla en el campamento, gritos de jolgorio. Y dice Moisés: no hombre, gritos de guerra, dice Josué. ¿Qué gritos? Ni guerra, ni qué 8 cuartos, dice Moisés. Gritos, ¿sabe lo que dice la palabra ahí? ¿De qué? ¿De qué? Gritos y habla una palabra que le traducen súper mal, de orgías. Así es la palabra correcta, la traducen en otro totalmente. Son gritos de pecado, por decirlo de alguna manera. Y llega Moisés y lo primero que ve, después de que el propio Creador le da las tablas escritas de su mano, y ve al pueblo sumido en una lujuria, en pecado, adorando un becerro. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Ay, mis chiquitos, vamos a tener que hacer una reunión porque ustedes se están portando mal. Ni que mis chiquitos, ni que 8 cuartos. Agarra las tablas y en el celo las quiebra. Y mandó a decir, y acuérdese, eso provocó que en ese día murieran 3,000 personas. Y dice que se levantó un hombre que en celo también de Jehová, y dice que comenzó una mortandad. 3,000 personas por un becerro. Moisés tenía celo, pero también Dios le habla, el Padre Eterno le habla a Moisés y le dice: yo voy a levantar un profeta en medio de ustedes, como usted, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará a todos,
y él les hablará todo lo que yo le mandare, y más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir que iba a llegar otro en el pueblo de Israel, de cualquier tribu, y que iba a ser como Moisés, y lo que hablara ese hombre, Dios le va a pedir cuenta. Dijo el otro, qué salvaje que no somos Israel, dijo el otro. Efesios capítulo 2 es, nosotros somos de los dos pueblos hizo uno. Acá entendemos que Nicodemo y su reconocimiento hacia el Mesías cuando le dijo Rabí, no solamente era por el celo de Jehová, sino también posiblemente él entendía que dice, en la de menos es el profeta que dijo Moisés. ¿Por qué lo llamó de noche? Vuelvo de nuevo. Pero no solo eso. Muy posiblemente este hombre Nicodemo, al saber la palabra y al entender el celo que Jehová tuvo y sabía esto, tenía que entender que el celo de Jehová, y en el Salmo 69 no solamente se profetiza el celo de Jehová, sino que se habla de alguien que va a llegar en medio de un tiempo de la fiesta y que se va a desatar un tiempo de ¿qué? De juicio. Ellos sabían eso. Entonces usted se imagina lo que era llegar y saber que ese hombre que tenía un celo por la casa del templo del Señor, muy posiblemente era que decía Moisés, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero yo he sido fariseo toda la vida. Yo imagino a Nicodemo, ¿eh? Yo he sido fariseo, he creído todas estas cosas toda mi vida. Y ahora aparece este hombre, y en la de menos es el que dice Moisés, mejor lo llamo en la casa en la noche, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Usted no haría eso? Si usted tuviera la oportunidad, no hubiera hecho lo mismo que hizo Nicodemo. Porque la gente le critica a Nicodemo. ¡Ay, lo llevó de noche! Seguro tenía miedo. ¿Usted se imagina que en este momento venga un juicio sobre la tierra y que van a llamar a cuentas a todo aquel que no hiciere conforme a las palabras de ese solo hombre? Y usted tuviera la oportunidad de sentarse a comer con esa persona o tomarse un agua dulce, ¿usted no lo llamaría? Piénselo, a ver. Yo me imagino que lo haría. Yo me imagino, ¿verdad? Hay gente que anda tan despistada que dice, ¿para qué? Nicodemo no dejó pasar la oportunidad. Él pensó muy posiblemente, ve el celo de Jehová y muy posiblemente ve lo que se acuerda de lo que Moisés habla. Pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. No, yo voy a reunirme con Moisés, con el Mesías. Este posiblemente es el hombre que Dios habló. Pero oiga, lo interesante es que si Nicodemo reconoce en el Mesías que él era el hombre que tenía el celo por la casa, muy posiblemente también tenía y entendía que no solamente era el celo por la casa, sino que también era un tiempo de juicio. ¿Cómo yo sé eso? Salmo 69, si lo quiere ir conmigo para leerlo. En el versículo 21. Vea lo que escribe David. Cómo mucho de la escritura que estuvo por miles de años ahí guardadita, comienza a darse vida en el momento que el Mesías se levanta y van a aquella fiesta de Pascua y tiene celo por el templo. Salmo 69, versículo 21. ¿Y por qué en Pascua? ¿Y por qué el celo de la casa? Salmo 69, versículo 21. Dice, en mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed, ¿me dieron qué? ¿Qué le dieron a Mesías en la cruz? O sea, aquí se está cumpliendo. Aquí David está escribiendo inclusive de la muerte del Mesías. Pero vea lo que dice el versículo 22. Que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Versículo 22. Posiblemente si usted está leyendo otra versión, lo dice un poquito diferente.
Lo que dice el Salmo 69, 22 dice: que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. ¿Sabe qué me recuerdo yo este versículo bíblico? Como en los tiempos de Noé. Estaban, comiendo y bebiendo, estaban en puros banquetes y en pura prosperidad. Y luego vino el juicio. Vea lo que dice el versículo 23: que se les nublen los ojos para que no vean, y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Versículo 24: descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense en desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. Versículo 26: pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Versículo 27: añade a sus pecados más pecados. Oiga lo que dice: no los hagas partícipes de tu salvación. Versículo 28: que sean borrados del libro ¿de cuál? De la vida, que no queden inscritos con los justos. El Salmo 69 no solamente revelaba la señal del celo de Jehová, el Salmo 69 revelaba también el juicio que iba a venir cuando el Mesías se presentaba. Pero alguien me dijo: no, Henry, todo eso no ha pasado. Sí, claro. Cuando el Mesías vino, la primera vez hubo juicio. Claro que hubo juicio. Y aquí está hablando el salmista inclusive del libro de la vida. Alguien dijo por ahí: ¿y su nombre está en el libro de la vida? ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo usted no sabe eso? Dijo el otro, ¿verdad? Mis hermanos, es tiempo de saber si está nosotros, nuestro nombre en el libro de la vida. Pero así como usted y yo pensamos eso, ¿qué pudo haber pensado Nicodemo? ¿Acaso no es este el que puede decirle al Padre que borre mi nombre en el libro de la vida? Me voy a explicar. Nicodemo posiblemente eran de los mismos fariseos como Pablo, que se sabían las escrituras de memoria. Y al ver a ese hombre que tenía el celo por Jehová y comienza a hacer señales y dice: no lo llamo para ver qué me dice. Yo no. Claro que él sabía. Él entendía muchas de estas cosas. Y una de las razones principales por las cuales el Padre, el propio Mesías, reprende una y otra vez a los fariseos, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían acceso a la escritura y la gente no tenía. Ellos sí sabían un montón de cosas y la gente pobre necesitaba, que era mucha en Israel, no tenía acceso a la escritura. No es como hoy en día, que yo tengo aquí una Biblia Reina Valera, esta versión internacional, usted tiene ahí la aplicación. No, en aquel tiempo no. Eran pocos los que tenían acceso a la escritura, a los rollos de Moisés, a la escritura que dice la palabra, que toda la escritura ¿es qué, perdón? Es inspirada. Cuando eso lo dice en el Nuevo Testamento, está hablando de todos esos rollos. Entonces yo cuando veo es que Nicodemo, por eso es que Nicodemo dice: mejor llamo al Mesías y que me hable en la noche. Digo yo hubiera hecho lo mismo. Ahora, aquel profeta que el Padre les levantó anunciando desde el tiempo, desde Moisés, está entre ellos. ¿Usted sabe lo que es? Nicodemo dice: apareció un hombre. Y comienza a correr el chisme, ¿verdad?, entre la gente, ¿verdad? Apareció un hombre ya, porque en aquel tiempo no había ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Y yo imagino a la gente diciendo: hay un hombre allá que nació en Belén, y que está haciendo señales, y que tiene el celo de Jehová. Usted sabe que sea ese que diga cuál está en el nombre del libro de la vida y cuál no. Pero es hijo de José. Dicen que es hijo de José. Así decían los fariseos. No es ni siquiera hijo de José, ese es hijo de fornicación, decían los fariseos. ¡Qué malos! Y ellos tenían acceso a la palabra y no se lo decían a la gente. Entonces, en medio de este tiempo, la señal del celo era solamente parte. En el tiempo de Pascua era necesario que sucediera esto. Claro. Esos discípulos reconocieron que el Mesías tenía estas características y se volvió vida lo que está escrito. Sí, Salmo 69, se volvió vida en el Mesías, hasta con el vinagre que le dieron en la muerte.
Hay salmos que describen literalmente lo que el Mesías pasó. ¿Quién se lo dijo al salmista? El Espíritu Santo. Era un tiempo de juicio, pero no se preocupe. Era un tiempo también de liberación. Y estaba profetizado, porque había una diferencia donde los injustos que no obedecieran las palabras del Mesías iban a ser borrados, pero no habla nada de los justos. Y los justos son los que hacen las palabras del Mesías. Me voy a explicar. Es un tiempo de juicio, pero a la misma vez es un tiempo de redención. Ahora sí, vamos a volver a la conversación que el Mesías tuvo. Jesús, si le digo Yeshua es quien salva. Ahorita vamos a ver por qué. Porque me encanta cómo se llama en hebreo, ese es Yeshua. Teniendo en cuenta esas cosas escritas, Nicodemo reconoce Juan 3. Vamos a Juan 3. De nuevo voy a leer ese versículo porque es que es clave para el estudio. Dice, Nicodemo le dice, Rabí. ¿Por qué le dice Rabí? Y le dice, sabemos que has venido a Dios como maestro. ¿Y qué le responde el Mesías? Ah, sí, Nicodemo, yo soy. No le dice eso. Le dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Pero yo nada más estaba diciéndole, Rabí, maestro, y ahora me dice que de cierto te digo que el que no, ¿qué? Que el que no nazca de agua y de qué, y en el Espíritu no entrará al reino de los cielos. Yo me vino a Nicodemo así como, pero ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? Oiga, yo me pregunté esto por años. ¿Por qué el Mesías no le responde a Nicodemo y simplemente le dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de Espíritu? Pero ¿por qué no le respondió? Él lo reconoce como Rabí y como maestro. Versículo 16, Juan capítulo 3, para ir avanzando un poquito más aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, ya que Nicodemo estaba haciendo obras de tinieblas, porque él se acercó. Aquí interesante. ¿Qué dice? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero más bien Nicodemo dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es la luz? El Mesías, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, Nicodemo estaba bien, ¿o no? Lo que pasa, ya vamos a volver con Nicodemo. Vean lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo interesante es que la palabra aquí, a usted nunca le dijeron, condenadillo. Qué interesante, ¿verdad? Decían a uno eso. Ya cuando yo conozco la... Imagínense. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea qué interesante. De nuevo, la Biblia es la suya, la normal, pero lo interesante es que la palabra aquí, condenado, en el griego es la palabra 29:19. Usted la puede buscar en una concordancia Strong, y es la palabra crinó. Yo le digo así en griego. Yo, como no soy de Grecia, yo no hablo griego, pero bueno, por ahí vamos. ¿Qué es crinó? Por eso, ¿por qué la parte del condenado? Y ahí vamos a ver por qué es que ya hay las traducciones. Crinó
en griego tiene la cualidad que hace dos distinciones. Es decir, crino significa juzgado. Condenado, juzgado, lo mismo. Ve para que vea. Propiamente distingue dos acciones de la palabra. ¿Qué es? Que juzgado en griego, crino, usted puede ser crino 1 o crino 2. Usted dice, ¿what? Y ahí sí, es que es otro idioma. Es como en el inglés, hay un montón de palabras que dependen de los verbos y lo que esté, puede significar una cosa u otra. ¿O no han visto eso que manda, que dice que se ponen como... Hay unos memes, hay videos vacilones, que está perdiendo a alguien a hablar inglés y lo pone un traductor. Y todo un montón de mismas palabras. Y todas las palabras significan diferente. En el griego es parecido. Resulta ser que crino, depende de ciertas cosas, significa o 1 o 2. Muy diferente a condenado. ¿Qué es condenado? ¿Y el condenado? ¿Lo condenaron, sí o no? Lo condenaron a no sé cuántos años. Lo interesante es que este crino tiene un factor positivo. ¿Cuál es? Que dice que fue juzgado, pero fue absuelto a la vez. Oiga muy bien. Es un crino que distingue que ya fue juzgado, pero fue absuelto. El otro, el negativo, ¿sabe qué significa? Que fue juzgado, pero fue condenado. Entonces no me ponga mi crino el 2. ¿Sí o no? Somos hijos del Altísimo. Usted y yo vamos a ser absueltos. Amén. Hay dos tipos de juzgado. Entonces, si yo lo leo en el griego, dice, el que en él cree no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí sí aplica. Porque el que en él cree es juzgado para absolución por la sangre del Mesías. El que no cree es condenado porque no creyó en la sangre del Mesías. Pero no solamente eso, oiga lo que dice el versículo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el nombre de él? Yeshua. Y él dijo, pero es que la gente no sabía hebreo hace un tiempo. Yo sé, pero ahora usted lo sabe. Y el nombre de él en hebreo es Yeshua. Y yo tengo muchos años de estar diciéndolo esto. Y yo le digo, es que es importante el nombre, sobre todo nombre en el hebreo, lo que significa es salvación. ¿Sabe quién se llamaba también? Joshua. ¿Sabe quién? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más en la Biblia? Ahí le queda tarea. En el Antiguo Testamento, ¿por qué se llamaba igual ese hombre? ¿Era un profético del Mesías? ¡Claro! Pero él se llama Yeshua, salvación. Porque es lo que dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo importante de creer en el nombre de él. ¿En qué nombre somos bautizados? Y alguien me decía, es que yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos un estudio a la gente que le gusta meterse, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Ahora acabamos de terminar un estudio Apocalipsis de 2 años y medio, imagínense. Ya leímos a todos los versículos, gracias al papá. Y oiga, queda uno con los pelos pero parados de la bendición, ¿sí o no, mi hermana? Porque es una bendición. Y uno ve que el bautismo, me decía una persona, es que yo me bauticé en el Padre, el nombre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es que la Biblia no dice eso. Usted sabe que fueron versículos añadidos. Y que el único nombre en el cual es bautizado la gente es en el nombre de ¿quién? Yeshua. Pues aproveche, viene Pascua, dale, nos bautizamos. ¿Qué problema hay? Y oiga, hay una persona, ¿verdad? Oramos por muchos años y gente, pero es que yo me bauticé ya. Yo le decía, ¿pero en qué nombre? ¿Pero qué diferencia hay en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque eso no está escrito, eso fue un versículo añadido y lo podemos ver cuando ustedes quieran, le decía yo a la persona. Y un día se sentó, me decía, no puede ser, y se llevó la incógnita. Y un día, así, después de 2 años, me dice, Henry, estoy listo para bautizarme. Gloria al Padre. Dice, ya me cayó el 5, no entendía, usted sabe. Así como a Nicodemo le cayó el 5, que dijo, este tiene que ser el hombre que tiene el celo por la casa del Señor, este tiene que ser el que dijo Moisés que había que escucharlo, voy a mejor a llamarlo a la casa, que venga a mi casa. Hay momentos así en nuestras vidas que uno dice, wow, yo no sabía eso. Son verdades espirituales que trascienden nuestro conocimiento.
Yo no le puedo decir tonto a esa persona. No, es que había un tiempo para que abriera sus ojos. Y en ese momento, cuando entendemos que es el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el cual vamos a ser crino, juzgado para absolución. Pero hay otro crino que es juzgado para condena. Condenado, dicho de un juez, es una sentencia. Pero la palabra más justa para esa traducción de nuevo es ser juzgado. En una parte para positivo, absolución, y la otra, juzgados y de condenación. Nicodemo, como uno de los principales judíos, o más bien de los fariseos, entendía claramente estas diferencias. Y estos términos, claro, él sabía los idiomas y todo. Miembro del Sanedrín, lo llama de noche, ve el celo del Señor por la casa. Pero vea la parte que le faltaba. Había algo que le faltaba a Nicodemo. Una cosa era que Nicodemo le dijera, ¿cómo le dijo? Versículo creo que era 2. Rabí, te reconocemos que eres un maestro. Una cosa es decirle maestro y rabí, y otra cosa es reconocer que él es el Hijo unigénito del Padre. Oiga muy bien. Una cosa es que usted le diga rabí, y usted le diga maestro, y otra cosa es que usted le diga tú eres el Hijo unigénito del Padre. Eres la sombra profética del Hijo de Abraham. Eres el Cordero de Pascua. Es muy diferente. No sé si me voy a entender. Una cosa es que le diga rabí maestro. Ese era el mismo nivel lo que tenían los fariseos. Había muchos que eran rabí maestros, pero Nicodemo nunca le dijo sí, tú eres el Hijo unigénito que dice el Antiguo Testamento que tiene que venir. No, nunca le dijo eso. Por eso es que Juan en capítulo 3, el Mesías nunca le responde nada cuando él le dice rabí maestro. Sabemos, yo me imagino a Nicodemo, usted sabe tener al propio Hijo de Dios ahí a la pura parada. Me imagino que ese men le temblaban las chancletas y las sandalias. Usted sabe lo que era tener al Hijo del propio, al Padre Altísimo ahí a la par. Y le dice, bueno, yo sé que tú eres rabí, eres maestro, porque las señales que haces definitivamente son. Y el Mesías viéndole, no le dijo. Respondiéndole, le respondió, pero nunca le dijo directamente. De cierto te digo que si no nacieres de agua y espíritu, me vas a tener que reconocer como el Hijo y te vas a tener que bautizar en mi nombre. ¡Qué increíble! Era un hombre que conocía la Escritura, tenía todo eso, pero no tenía la revelación que le faltaba. ¿Cuánta gente hoy en día conoce un montón de cosas y lo ven como maestro, como rabí, pero no lo ven como el Hijo unigénito? No lo ven como el Hijo del Padre. No lo ven como el Cordero de Pascua. Qué importante es eso, porque yo no tengo que creer en el rabí. De nuevo, yo no tengo que creer en el maestro. Oiga lo que dice el versículo 18: el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ahí mismo le está diciendo el Mesías a Nicodemo, si no crees en mí, vas a ser condenado. ¡Wow! Directo, hermosamente, con mucho amor, pero también le da un fundamento espiritual. Vas a tener que nacer de agua y del Espíritu. ¡Qué hermoso! No fue que el Mesías los trató mal, no, es que nos está dando una revelación, porque usted no tiene que seguir al rabí, usted no tiene que seguir al maestro, usted tiene que seguir al unigénito Hijo del Padre Altísimo, al Cordero de Dios, y reconocerlo a él sobre todas las cosas, y entender de que el Moisés dijo que teníamos que escucharlo a él. ¿A quién? Al Mesías, no a los rabís. Con todo respeto, no a los pastores, no a los predicadores,
Usted puede venir a educarse, gloria a Dios, edúquese, ponga lo que tenga que poner, escuche lo que tenga que escuchar, pero usted el que tiene que escuchar con todo el corazón es al único unigénito Hijo del Padre Altísimo, que hoy, en este momento, está sentado a la diestra del Padre. En ninguno hay otra salvación. ¿Sabe quién dijo eso? Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted se imagina la cantidad de gente que en este momento no entiende y no sabe que viene un juicio. Porque yo no sé si usted sabe, pero viene un juicio para la tierra. De hecho, ya empezó. Y la gente tiene que estar bautizada. Mikvah Tevilá se llama eso. Meterlo en el agua para que se le borre todo lo que ha mal hecho. Así se llama. Y no saben que se bautizaron siguiendo una tradición y ni siquiera fueron y reconocieron el propio bautismo al nombre del Hijo unigénito de Dios. Y alguien me decía por ahí, pero Henry, ¿usted cree que Dios se fija en esas cosas? Pues el propio Mesías a Nicodemo se lo dijo y le dijo aquí, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si alguien no tiene la oportunidad de escuchar las cosas, eso será negocio de alguien más, si no lo escucharon. Pero nosotros tenemos la tarea de llevar la palabra tal cual es. Tal cual es. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué es esto importante? Esa fue la respuesta que el Mesías le da. Tú te bautizas en mi nombre y crees en mi nombre y buscas mi palabra y me obedeces, porque eso se trata de fe, emuná. No se trata de creer, cerrar los ojos y decir yo creo. No, es yo la fe. Igual como Abraham iba a la par, ¿qué? Obras. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Noé tuvo que construir el arca. ¿Por cuántos años? Las obras iban a la par de la fe. Yo no estoy diciendo que usted es salvo por obras, pero el mismo Santiago lo dice así: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque lo que usted hace o no hace es importante para el reino. Vivimos en un reino de Dios. Si a Noé no le hubiera importado, entonces ya no hago el arca, que Dios la haga. Abraham hubiera dicho yo no salgo de los caldeos, qué pereza, que alguien más vaya. No, usted y yo tenemos que hacerlo. No se trata de reconocerlo de nuevo como rabí o maestro, o como inclusive profeta. Hay que reconocerlo lo que él es y lo que representa su nombre. Y si reconocemos su nombre, también vamos a reconocer lo que él dijo. No solamente la señal del celo era en ese Salmo 69, sino que también era la señal del posible juicio que iba a llegar. El juicio, sí, unos para absolución y otros para condena. Y es interesantísimo porque ¿qué? Cada vez que pasan circunstancias en la escritura, cada vez que pasa en la historia algo sobrenatural que va a venir sobre toda la tierra y un juicio, Dios siempre levanta voces para llevar la palabra, para preparar a personas, a familias y a decirles: salgan de los caldeos, salgan de Babilonia, salgan de Egipto, salgan de todo aquello que nos aparta del Padre. Vea, le voy a leer Juan capítulo 9, versículo 35, si quiere ir conmigo. Juan capítulo 9, versículo 35. Vea qué hermosa palabra. Juan 9, 35. Entonces, dice así. Debe poner esto aquí, no es porque no crean que es otra cosa, es que me está pegando un chiflón en la espalda. ¿Por dónde está entrando? ¿Será que viene lluvia? El famoso chiflón está entrando aquí atrás y yo todo, bueno, no importa. Juan 9, 35. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿En el Hijo del Padre? 36. Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién es para que crean él? 37. Le dijo el Mesías: pues les has visto y es el que habla contigo. Versículo 38. Y él le dijo: creo Señor, y le adoró.
¿Le qué? Le adoró. Y versículo 31 dijo Jesús, ¿qué dice el Mesías? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, ¿se acuerdan de lo que hablamos ahorita? Que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eso es como cada yo estoy conversando con aquel y el otro llega y se mete. Oiga, los fariseos tenían problemas emocionales, definitivamente. Vea lo que le dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Vea lo que le dice el propio Jesús, Mesías, Yeshua. Versículo 41, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué interesante, aquí tenemos ¿cómo se llama? En acción la palabra crino en el griego. Tenemos uno que es juzgado, un grupo que es juzgado y otro que es absuelto. ¿Qué es? Aquí, para tener así rápidamente, este hombre era ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Y resulta ser que el Mesías lo sana. ¿Y sabe qué día el Mesías lo sanó? Un día como hoy, un día de reposo. Y entonces, él se pone todo contento. Usted sabe, él había nacido ciego. Ese es el pasaje bíblico que llegan los discípulos y le dicen, Mesías, ¿quién pecó con este hombre? ¿Él o su familia? Y el Mesías se vuelve y le dicen, den ustedes sus mentalidades raras. Ni él ni su familia ha pecado, sino para que las glorias del Padre se manifiesten en él. Y lo levanta y hace barro y le unta los ojos, escupe y le dice, ve al tanque que se llama Siloé y lávate. Y él fue y se lavó. ¿Y qué dice? Y vio, había nacido ciego. ¿Qué quería que hiciera el chaval? Él se fue, ¡woohoo! ¡Ya veo! Imagínense. Usted no está orando por algo así. Nunca. Usted no está orando por algo. No sé, de salud o algo. ¿Usted sabe lo que es? ¡Pum! Volvió a ver. O sea, él no volvió a ver. Él vio por primera vez. ¿Usted sabe lo que es? Y hay peticiones que uno mantiene y el Señor, y papá sabrá, y ahí va, y uno espera, y uno sabe que hay tiempo para las cosas. En todo tiempo alabaré a mi Creador. Sea sano o no sea sano, tenemos que tener esa convicción. Pero este hombre se va y da testimonio. Y entonces, ¿sabe qué hicieron los fariseos? Y todo el mundo, llamen a los tatas de este ciego. Y todo el mundo sabía que era ciego. Había ciego toda la vida. Y llaman a los papás. Pero ¿sabe qué habían hecho los fariseos? Si ellos reconocen, si alguien reconocía que el Mesías era Yeshua, Jesús, los expulsaban de las sinagogas. Ya no podía usted seguir yendo al sistema religioso de todas las semanas, porque ellos controlaban eso. Entonces llegan los papás y le dicen, y sí, claro, sí, él ha sido ciego toda la vida, claro, sí lo reconocemos, pero pregúntale a él, porque temían ser expulsados de las sinagogas. ¡Qué increíble! Le acababa de sanar al hijo ciego y esta gente andaba preocupado porque los iban a expulsar de la sinagoga. O sea, ¿no cree que había algo como extraño en las sinagogas? Que no se estaban dando la palabra de Dios, sino más bien eran simplemente lugares de hombres de poder. Bueno, eso fue en el pasado, ¿verdad? Entonces, el Mesías sana a este hombre y le dice, oiga lo que dice, versículo 34, si está conmigo, Juan 9. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Oiga, esos fariseos eran pero re malos. Y el Sanedrín, oiga lo que dice el versículo 84, tú naciste del todo en pecado, porque ellos decían, alguien enfermo, pecado. Tienes un problema económico, pecado. Qué raro, yo he escuchado eso hoy en día. Ellos pensaban que los que tenían dinero y los que tenían altos puestos era porque Dios los bendecía, y los que estaban pobres eran malditos. Yo he escuchado eso últimamente. En los últimos, yo no sé, yo conocí al Señor desde el año 2003. Era un pecador. Aquí donde me ven, para que yo sé que alguna gente me conoce, y no lo digo por darle como a exaltar el pecado, no, sino para que vean de donde Dios lo saca a uno.
Taxista. ¿Qué tiene que ver con el taxista? Alcohólico. Dios me guardó de drogas. Viviendo solo en Estados Unidos. DJ. Un montón de cosas. ¿Por qué cree que dice la palabra que lo vil y lo despreciado Dios saca? Porque Dios lo saca de donde está uno. Que dice la palabra del lobo cenagoso. Y donde Dios te sacó. Y si nunca fuiste un borracho, si nunca fuiste un alcohólico, si nunca fuiste eso, pero eras un pecador igual que yo. Y Dios nos rescata de esa condición. Y esta gente pensaban que los pobres eran pecadores. Que los que estaban enfermos eran pecadores. Cuando ellos eran los que estaban enfermos y en pecado. ¿Qué sistema religioso más extraño? Y desde el año 2003 que yo conozco al Señor, yo he escuchado esto, mi hermano. Y lo escuché en otra nación que yo vivía allá. Y la gente le decía a uno, ven acá. Yo llegando a la iglesia una vez, y ya me lo habían dicho, le va a llegar tal persona y le va a decir tal cosa. Me dice, hermanito, ¿en qué anda usted? Y yo, en el Honda Civic que está allá atrás. No, ¿en qué anda usted? Porque usted tiene ciertas cosas en las manos y en las uñas y en su piel que eso tiene que ser pecado. Bendito sea el Padre que ya me había leído la Biblia y ya lo sabía reconocer. Y me acordé de Juan capítulo 9 y le dije, y esta mujer y esta gente piensan que mi papá y mi mamá pecaron. No, mi hermana, le dije yo. Para que las obras de Dios se manifiesten. Y si Dios me quiere sanar, bueno, y si no, seguiré exaltando al Padre Altísimo. Estos fariseos, este sistema religioso, no entendía el reino de Dios. El reino de Dios no camina como camina el hombre, no camina como caminaban los fariseos, no camina como pensaban los fariseos, no camina como caminan hoy en día muchos sistemas religiosos. Porque la única manera de ser uno juzgado es porque usted reconoce el nombre de Él. Este ciego lo reconoció y salió y dio testimonio. Y luego el Mesías se lo encontró y le dijo, lo habían expulsado, ¿de dónde? De la sinagoga, del Sanedrín. Y el Mesías se aprovecha y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué dice él? ¿Quién es? Que yo fui el que lo sané. Le dice el Mesías, le has visto. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Mi hermano, el sistema religioso no entendía el Mesías en ese tiempo. Aquí tenemos la acción crinos. El ciego, porque cree, lo expulsan del sistema religioso. Pero el ciego, porque testifica y adora y cree, es absuelto. En cambio, tenemos el otro grupo de crinos, de juzgados, que son los fariseos, que no creyeron por su sistema religioso y ya por no creer y ver inclusive los milagros, ya fueron condenados. Qué peligroso es ser religioso. Que Dios saque de nosotros todo centímetro religioso en nuestros corazones, porque estos menos iban a creer con la dureza de corazón de que Él era un rabí. No, hombre, jamás. Ellos ni siquiera se acercaron a eso como Nicodemo. Menos iban a creer que era un maestro, menos el profeta Moisés. Por supuesto, menos iban a creer ellos que el propio Mesías, el Hijo del Padre Altísimo, estaba al frente de ellos. Como si lo creyó ese ciego humilde. Como si lo creyó ese ciego que había nacido y que había sido humillado toda la vida. Él sí lo creyó, él testificó, pero fue expulsado. Cuando no juega sus tradiciones, porque el ciego no jugó con las tradiciones de los fariseos, y eres un peligro porque tienes verdad en tu boca, porque tienes verdad de lo que has vivido, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, esos sistemas religiosos, sistemas de hombres, si usted no se sale, lo sacan. Así de sencillo. Ellos lo expulsaron. Este no nos sirve. No, jamás. Que no se dé que se no dé cuenta la gente que era ciego y ahora ve. Todo Israel sabía. Todo Israel sabía que él era un ciego. Gloria al Padre. Pero vea lo que dice Juan 9:39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Qué hermoso. Ese versículo, Juan 9:39, se volvió vida en ese ciego. Así como el Salmo 69 se volvió vida cuando Yeshua fue y botó las mesas y dicen el celo de la casa de Jehová está en ese, y se volvió vida. Este versículo se volvió vida en este hombre ciego. ¿Por qué? Porque he venido para este mundo para que los que ven no vean, y los que ven sean cegados. Perdón, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahora tenemos un ciego de nacimiento, un juicio, fue absuelto, daba testimonio, creyó, adoró. Los fariseos, sistema religioso, en general un juicio negativo, porque rechazaron las obras del Padre. Ahora, el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, aquí pasamos a la segunda parte. Teníamos el celo de Jehová, pero el Mesías dice, para juicio he venido yo a este mundo. El juicio es necesario. ¿Por qué? Porque el juicio, como lo veíamos ahora cuando terminamos el estudio de Apocalipsis, es sumamente necesario, porque el juicio se tiene que dar para que la gente, los que sean justos por la sangre del Mesías y sean como ese ciego que dieron testimonio y creyeron en Él y siguieron su palabra, sean absueltos. Pero los injustos serán juzgados. El juicio es necesario. Entonces, ahora, vea qué hermoso la palabra de Dios. Porque alguien dijo, mi hermano, y me dice, usted no discierne como que está empezando el juicio. Mi hermano, el juicio empezó hace años. Es más, vea lo que dice Pedro. Pedro le dice, yo se lo voy a leer. Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Pedro dice eso. ¿El juicio por dónde va a empezar? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, yo debería estar preocupado. ¿Qué tengo que hacer para un juicio? ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer para un juicio? ¿Cómo se prepara para usted un juicio? Bueno, no haga la de nosotros. ¿Qué? No vaya al primer abogado que se encuentre. ¿Por qué? Porque anda cada abogado que lo que quiere es ahogarlo a usted. Usted tiene que orar y pedirle al Señor discernimiento. Y eso es un testimonio que hemos contado nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Pero para un juicio espiritual, ¿qué hacemos? Recordemos que es muy importante. Debemos de entender que vamos a llegar a ser o absueltos o condenados. ¿Cómo no se va a preocupar usted por ese juicio? Nuestros hijos van a ser juzgados. Nuestros papás van a ser juzgados. De hecho, la Escritura nos deja muy claro que así como Nicodemo, nosotros debemos de enfrentar esos tiempos de juicio. Nicodemo lo sabía. Yo pienso que Nicodemo entendió algo. Por eso llamó al Mesías. Pero yo le voy a leer un pasaje bíblico que para mí es muy importante y que creo que Dios nos va a dar un poquito de revelación en esta noche ya para ir aterrizando. Oiga lo que dice Eclesiastés 1:9. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Eclesiastés 1:9, si lo quiere buscar. Lo que ya ha acontecido, ¿qué dice? Volverá a acontecer. Eclesiastés 1:9 dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Y mucha gente lee esto y piensa que Salomón está como deprimido. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. ¿Estaba Salomón diciendo eso porque estaba un día tristón? ¿O más bien es porque hay revelación? ¿Estaba el escritor de Eclesiastés diciéndonos algo a nosotros? Porque si fuera así, el Padre Eterno nos deja en la Escritura un patrón, una guía, un step by step para que usted sea guiado en tiempos de juicio. Y su familia y sus hijos, tenemos todo documentado aquí, para que en el juicio que se está dando, usted y su familia, porque va a empezar por la casa de Dios, usted y su familia, porque usted va a involucrar a sus hijos en el juicio, para absolución o para culpa, todo está en un patrón que el Señor dejó aquí. Hay una guía paso a paso.
De esa manera, para el pueblo altísimo, como aquel ciego que daba testimonio, aunque los pulsen en esos tiempos de juicio, ya recobró la vista y va a darle gloria al Señor. Pero ¿cuál es ese patrón que dice Eclesiastés? ¿Qué decía Eclesiastés? Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Vea qué interesante. ¿Qué es ese? ¿Pasó lo del celo de Jehová en el pasado? Sí pasó. Y el Mesías sí cumplió. Vea lo que dice. Y como leíamos, yo solamente le leo versículo rápidamente. El Mesías dice, Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo. Por eso es importante. Yo le voy a leer pasajes bíblicos aquí y usted los puede ir apuntando si no hay que ir en la aplicación, y si los quiere yo se los puedo pasar también por correo. Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Éxodo 12 es la culminación, es el final, es el punto principal de una serie de eventos en los cuales el Padre Eterno trajo ¿qué? Juicio a Egipto. ¿Cuál es? Éxodo 12. Y oiga lo que le dice el Señor por medio de Moisés al pueblo. Yo heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así lo de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, ¿qué dice? Mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, Éxodo 12 me enseña a mí que la culminación de todos aquellos eventos que se dieron por medio de las plagas y por medio del faraón que se le endureció el corazón y todo lo que sucedió después de que Israel estuvo 400 años ahí, todo eso, la culminación es un cordero de Pascua. Viene el juicio en Éxodo capítulo 12 y vienen las plagas una y otra vez. 10 plagas, una plaga y otra plaga y otra plaga, y viene el juicio, cosas que nunca vieron ellos anteriormente. Y resulta ser que aún en el medio del juicio que se estaba dando, un pueblo fue absuelto. Teníamos a Israel en la tierra de Gosén y ellos estaban siendo absueltos del juicio en medio del juicio. ¿Cómo usted se explica eso? Y llega, y la culminación del juicio es el Cordero de la Pascua. Van a morir los primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino también de las bestias. La primera venida del Mesías es la culminación de una serie de eventos en los cuales el Padre Eterno trae juicio. ¿Cómo que el Mesías? Sí, el Mesías dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Para juicio he venido. ¿A quién hizo el juicio ya? Yo se lo voy a leer. Colosenses 2. Oiga lo que dice. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento que el Mesías estaba muriendo y que Satanás estaba haciendo, según él, la fiesta porque estaba muriendo, en ese mismo momento, en la cruz, se estaba sacrificando al Cordero de Pascua, que era el Mesías, y que se estaba derramando su sangre, y él mismo dijo, y en ese mismo momento, los principados y las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que pasa, mis hermanos, es... Una cosa es que ellos ya recibieron juicio, pero todavía no han sido condenados. ¿Quiénes? Las huestes, los principados y las potestades. Ellos ya recibieron juicio en la cruz por el Mesías, por el Cordero, pero todavía no han sido condenados. Imagínense. Entonces tenemos Éxodo 12. Israel sale de Egipto con todas las plagas, con todo lo que está pasando. ¿Y cuál es el punto principal del juicio? La escena donde aparece el Cordero de Pascua. Viene el Mesías y se le va a hacer juicio al Dios de este mundo.
¿Y sabe cuál es la esencia de todo lo que tiene que suceder? En la muerte del Cordero de Pascua. Entonces, Eclesiastés me dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho volverá a suceder. Entonces, si usted y yo entendemos eso, quiere decir que de la misma manera como pasó con Egipto, de la misma manera que pasó en el tiempo del Mesías, va a venir juicio sobre la tierra. Y usted y yo vamos a estar en esta tierra en medio del juicio. ¿Sabe qué es lo único que nos hace diferentes entre nosotros y las demás personas que no quieran? La sangre del Cordero de Pascua. Y mi hermano, yo sé que eso le puede parecer tal vez muy sencillo, pero ¿cuánta gente sabe que ya hay juicio y que viene? Pero veamos un toque. ¿De qué se trata la segunda venida del Mesías? Apocalipsis. Será la culminación de una serie de eventos en los cuales el Padre Eterno trae ¿qué? Juicio a la tierra, a este sistema, a este faraón, al gobernante de esta tierra. ¿Y cómo se dará? Con la puesta en la escena del Cordero que fue inmolado y que es el único digno de tomar de la derecha del Padre el rollo que está sellado con 7 sellos. ¿Y sabe qué va a hacer eso? El Cordero desata el juicio sobre la tierra. Una vez más, en Egipto, la culminación del juicio, el Cordero de Pascua. En la primera venida del Mesías, la culminación del juicio de Dios de este mundo y todas sus deidades, el Cordero de Pascua. El juicio que le compete a todos nosotros, que se está dando y que vendrá y se dará con mucho más razón cuando comiencen a abrirse cada uno de esos sellos. El Cordero que está en el trono va a comenzar a abrir uno y otro y otro. Siempre es el Cordero, siempre. Juicio contra Egipto, el Cordero de Pascua. Juicio en el tiempo cuando Jesús vino, Él era el Cordero y la sangre de Él, y se hizo juicio. Y cuando viene la segunda venida, el único que fue hallado digno para abrir los sellos es el Cordero de Pascua, el Cordero que fue inmolado. ¿Por qué es esto importante? Porque vieras que mucha gente, uno le pregunta a mis hermanos y me dice, mi hermano, pero es que usted dice que hay gente que dice que la Pascua es una celebración que solo los judíos tienen que celebrar. ¿Acaso que solamente yo le decía con mucho amor, hermano, ¿usted cree que el juicio que viene entonces solamente va a afectar a los judíos? No, va a afectar al mundo entero. ¿Usted no cree que usted tiene que cuidar y valorar lo que dijo? ¿Se acuerda lo que decía Moisés? Todo aquel que no haga conforme a lo que diga al que enviaré, yo le pediré cuenta. Y está hablando el Padre Eterno. Egipto, vino el Cordero de Pascua. Ahí nos estaban dando la sombra profética de cuando el Mesías iba a morir en la cruz, que Él era el Cordero de Pascua. En el mismo momento que moría el Cordero, allá, nuestro Mesías, en aquel monte, y Él dijo, ¿qué fue el que dijo el Mesías? Él mismo dijo, ¿qué dijo? Todo está ¿qué? Consumado. Él lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque Él era el sacerdote por el orden del Melquisedec. Y en el otro monte allá, donde estaba el templo, estaba haciendo el mismo. ¿Sabe qué decía el mismo sacerdote en ese momento? Todo ya es consumado. Y se sacrificaba el corderito. Detalladamente, la Pascua revela lo que el Mesías vino a hacer. La Pascua que se celebró cuando salieron de Egipto. Mis hermanos, las fiestas del Señor no son unas fiestas para un pueblo. Es la revelación, es la guía, es el modelo que usted tiene que seguir para enseñarle a la gente, porque viene juicio. Dijo el Señor, ¿qué se celebraba en Pascua? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que derramar la sangre del cordero y ponerlo ¿a dónde?
¿Sabe por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar, y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre del cordero, no entraba a ese lugar a morir a los primogénitos. No entraba a darle muerte a los primogénitos. Mis hermanos, estamos en un tiempo de juicio. Y dice, se desatan inclusive ángeles de juicio para este tiempo. ¿No dice Apocalipsis que el río Éufrates, ahora sí, se desatan hasta unos ángeles porque van a ir a hacer juicio a la tierra? La pregunta es, ¿está usted listo con la sangre del cordero para este tiempo? ¿Está usted listo con la sangre y viviendo como aquel ciego, dando testimonio aunque me echen donde me echen? Porque el juicio está viniendo. Debemos de recordar, vino juicio para ser absueltos o para ser juzgados, no para ser condenados. Mis hermanos, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Salomón no estaba triste ese día. Salomón estaba dando una palabra que él tenía en sabiduría, y que lo mismo que aconteció cuando Israel sale de Egipto iba a acontecer cuando el Mesías iba a venir. ¿Y sabe qué va a pasar de nuevo? Lo mismo. Un juicio viene a la tierra, y los únicos que serán absueltos del juicio son los que han honrado el nombre del Mesías, los que han honrado la sangre del cordero, los que han honrado lo que el Mesías dijo. Porque el mismo Moisés dijo, si alguien no oyere y no hiciere las palabras de él, el mismo Padre le llamará cuentas. Ahí no hay juicio de absolución. Ahí no hay juicio de absolución. Entonces, en medio de estas cosas, la culminación, ¿cómo es la culminación del juicio? En el tiempo de Israel, están 400 años en Egipto, y comienzan a venir un montón de plagas, y comienzan a pasar un montón de cosas. Y dijo el otro, ya me imagino cuando Israel iba saliendo de Egipto, yo digo, cuando están pasando las plagas y todo lo que está pasando, yo imagino un montón de gente diciendo, ¿verdad? Es el cambio climático, ¿verdad? Hasta tinieblas cayeron. En el tiempo del juicio de Egipto, cuando Israel sale después de estar 400 años, pasan cosas que nadie había vivido. Ninguna de las otras generaciones lo vivieron. Ellos comenzaron a decir, ¿pero qué es esto? Es como hoy, no saben ni qué hacer porque no saben. ¿Por qué? Porque la tierra dice, claramente la Biblia dice que la tierra inclusive gime y está en dolores de parto. ¿Para qué? Para que se dé la manifestación de los hijos de Dios, porque viene un juicio. Y si usted y yo no abrimos nuestras bocas y no comenzamos a clamar por esta tierra y por nuestras familias, ¿quién lo va a hacer? Viene juicio. Si esta semana, la próxima semana o el próximo mes usted sabe que va a venir el ángel de la muerte, y el Padre le dijo, celebraréis mis fiestas perpetuamente, y viene Pascua y dice, no, porque son fiestas judías. ¿Dónde dice la Biblia que son judías? Son las fiestas que Dios dejó como un diseño para entender lo que va a suceder. ¿Cómo termina aquel juicio en Éxodo 12 después de aquellas plagas? ¿Qué es lo que terminan haciendo? Comiendo. Lo invito. Oiga, los invito. Los invito ahora para Pascua, para que vengan a comer. Ahora me la apunta, ¿verdad? Todos ellos porque vamos a hacer una cena, a que vayan a comer. Imagínense. Éxodo 12 termina un juicio para toda una generación que ha vivido 400 años en tierra ajena, y termina con una cena. Vamos a comer. A mí me dicen, si hay que comer, dale, ¿sí o no? ¿No ve? Dígale a Marvin, claro, vamos a comer, ¿sí o no? Claro, ¿por qué no? ¿Son cosas raras? No. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Vamos a hacer cosas raras? Venga con nosotros y usted va a ver. No vamos a hacer nada raro. Va a aparecer a gente rara posiblemente, para uno. Pero van a ser gente que ama al Señor nada más. Van a aparecer extraños, van a aparecer a veces así medio extraños, pero hay gente que ama al Señor. Y vamos a ir a celebrar Pascua nada más. Éxodo 12 termina todo ese juicio con una cena. Oiga lo que dice Juan, yo se lo leo. Dice que el Mesías vino, dice, para juicio ha venido. ¿Y qué pasó?
cuando el Mesías vino. Y resulta ser que le dice, envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Venía juicio sobre la tierra, venía juicio sobre las deidades. Así lo dice, los principados y las potestades. Y el Mesías, antes de ese juicio, le dice a Pedro y a Juan, vayan a hacer los preparativos para que comer la Pascua. Entonces les digo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer. En tiempos de juicio hay que cenar. Eso es mucho. Usted se imagina a la gente saliendo de Israel, saliendo de Egipto, y después de haber visto todas esas plagas, granizo, hubo tinieblas, hubo todo eso. Y yo me imagino, imagínense, y el Moisés le dice al pueblo, para ser absuelto de este juicio que viene, y el último es que van a morir todos los primogénitos, vamos a tener que cenar cordero. ¿Usted sabe quién iba a ponerse a hacer una queja en ese momento? No, yo no quiero comer eso. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Habían visto las 10 plagas. Habían visto ver no solamente el río Nilo volverse sangre, sino todas las aguas. Todas las aguas se volvieron sangre. Habían visto ver cómo llegaban, ¿cómo se llama? Sapos. Llegaron, ¿cómo se llama lo otro? Los animales comenzaron a darse úlceras. A ellos les dieron úlceras. Y usted no va a ir a comer nada más por eso. Es ir a comer. Y el Mesías en Lucas le dice a Pedro y a Juan, viene un juicio, vaya, preparen la cena. Hoy yo les invito, mis hermanos, viene un juicio para esta tierra y los invito a celebrar juntos Pascua. Es una comida nada más, vamos a cenar. La segunda del Mesías, la segunda venida del Mesías, que ya está ahí a la vuelta. ¿Sabe qué cena era? Apocalipsis 19:9 le dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados, ¿qué? A la cena de las bodas del Cordero. Siempre está el Cordero y siempre hay que comer. Y oiga, a mí me dieron por donde era porque me gusta comer. Oiga, sí, mi hermano, la gente piensa que esto es aburrido, la gente piensa que esto es monótono, la gente piensa que Salomón estaba como... De hecho hay psicólogos que dicen, imagínense, que Salomón lo que tenía era que estaba, no sé, un estado ahí que le llaman la gente, yo ni lo voy a decir. Lo que ya ha acontecido va a volver a acontecer, y lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Mis hermanos, igual como vino el Cordero de Pascua y hubo cena en el tiempo cuando Israel salió de Egipto, igual cuando el Mesías hizo juicio a las deidades y él murió como cordero y su sangre fue derramada, y hubo una cena de Pascua, igual va a ser cuando Él regrese, porque dice, bienaventurados los convidados a las bodas del Cordero. ¿Sabe quiénes va a invitar al Señor a esa cena? La palabra dice que son los que siguen los mandamientos y los que tienen el testimonio de ¿quién? Del Mesías. Mi hermano, no hay nada raro, es obedecer mandamientos. Mi hermano, bíblicamente es el tiempo, ya estamos preparándonos para el tiempo de Pascua. Y si usted puede tener 1000 preguntas, claro que sí, yo también las tengo, pero eso no me va a hacer que venga un fariseo y me diga, usted que naciste en pecado, nos vas a enseñar. Yo voy a seguir lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que la Pascua se celebra perpetuamente. ¿Sabe qué dijo el Mesías? Hagan esto en conmemoración mía. Y él no estaba hablando solamente de la última cena como la gente conoce. Él estaba celebrando Pascua, Pesach. Mis hermanos, yo no sé usted, pero yo quiero que mi casa, mi familia y la gente que está alrededor, cuando este juicio venga, entiendan que hay una parte de ser juzgado y que puede ser absuelto. Yo no me voy a callar por el sistema de los fariseos o los saduceos o los celotes. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que tenemos que honrar al Cordero como Él lo estableció en la palabra. Y dijo el propio
Moisés lo escribió de su mano, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo este año, igual que estos años pasados, vamos a hacer lo que el Mesías dijo. ¿Qué dijo? Hagan esto en memoria. Vamos a celebrar Pascua en memoria del Mesías. Mi hermano, para terminar, de la misma manera que, ¿por qué es importante esto? Al creer en el unigénito Hijo de Dios, reconocemos que Él es el Mesías. Es el Mesías que profetizó Moisés, el que habló David en los Salmos. Y que sus palabras que Él dijo eran tan hermosas y claras que las voy a seguir. Pascua es un tiempo de preguntarnos, Pascua ahorita, Pesach, como se llama, también en hebreo. ¿Estoy listo para el juicio que viene? Si la Biblia me dice que viene juicio sobre la tierra, la gente llega ahí ahorita, hoy día, oramos por la gente de Ecuador, esté orando. Ore por la gente allá ¿cómo se llama? En ese país que dije al principio, en Turquía. Mis hermanos, están pasando, yo tengo gente conocida en California, gente que tiene muchos años. Y lo que ellos han venido viviendo, lo dice así, no hay en la historia algo de lo que esté pasando en California como lo que ha pasado. No hay. Son cantidades de nieve exageradas que nunca han caído. Igual de la misma manera como Turquía, primero fueron nevadas, la gente quedó en las casas encerradas, no tenían electricidad con aquellos fríos, luego la nieve se derritió, luego vino aguas, luego se inundó. Y la gente dice, tiene que ser como un juicio. Anda mucha gente hablando de lo que pasó en Brasil también, ahora que pasaron pues esas cosas que son de las tinieblas y todo el mundo lo sabe. ¿Okay? Y vienen esas inundaciones. Un día de esos me decía mi hermano, no saliste hoy, un ratico, no discernió algo. Si no vio cómo estaba el cielo, qué raro. Oiga, es algo que uno discierne y oiga. Y usted sale a la gente, y usted sale a la calle y se le atraviesa un perro y usted suena el claxon, dijo el mexicano, el claxon, el pito, le dicen en Costa Rica, ¿verdad? La corneta, no sé si le dicen en otro país. Y la persona adelante se baja y le dice que dice la palabra en los tiempos de Noé que la violencia era excesiva. Usted no ha visto que la gente anda violenta, que no aguanta nada, y no se le puede decir nada. Matrimonios, no se vayan por lo que el enemigo está poniendo en los aires. Igual con sus hijos. El enemigo lo que desea es violencia. Yo le ponía a este estudio, yo le decía a mi esposa, está mi esposa y mis hijos, nosotros no tenemos hijos. Sí, yo tengo, dijo el otro, preparados para el juicio que viene. Yo le decía, yo tengo una responsabilidad en mi casa de enseñar la palabra antes de venir aquí. ¿Están mis papás y mis hermanos preparados para el juicio que viene? ¿Y sabe qué me movía a hacer este estudio también de esta manera? Porque hay gente que me dice, y le decía a uno, yo los entiendo, le decía, mi hermano, ¿cómo hago para enseñarle de esto a mi familia? Porque no quieren. Díganle que así como en el tiempo de Egipto, así como en el tiempo del Mesías con los ejemplos, va a venir un juicio y la Pascua es necesaria. Honrar el nombre sobre todo nombre. Aquí tenemos a un Nicodemo que mucha gente dice, y de noche buscando al Mesías, fue valiente, porque a los que reconocían y seguían al Mesías los echaban, los hacían a un lado. Hoy en día estamos igual. Los que queremos amar los mandamientos de Dios y los que queremos hacer lo que la Escritura dice, la gente dice, usted está loco, ¿y qué importa? Porque yo soy ese siervo de Juan capítulo 9. Yo voy a dar testimonio, yo no me voy a callar, que me echen donde me tengan que echar, pero voy a hablar lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen los fariseos ni lo que dicen los saduceos. Es tiempo de levantar nuestra voz, mis hermanos. El juicio está a la vuelta. Y sus hijos, esos niños necesitan saber que ellos tienen que ser resguardados por la sangre del Cordero.
Pascua es un tiempo diseñado en el corazón del Padre para que sus hijos, no solo reconozcan al Mesías como Cordero inmolado, sino también que lo honremos y obedezcamos sus palabras, sus mandamientos, todo lo que Él dijo. Mis hermanos, como dice la palabra, que sean borrados del libro de la vida, que no queden escritos con los justos, decía el salmista. Era un tiempo de juicio. Aquel hombre Nicodemo entendió que era un tiempo de juicio. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Cualquier persona, mis hermanos, que se deje decir que sigue a Jesucristo, a Jesús, debería de entender, y yo lo digo, empiezo por mí, que el juicio va a empezar por nosotros. No va a empezar por ellos. La gente ahora, y la parte es esa, que a veces uno no ponen videos y dice, vea qué bueno, vea todo lo que le pasó a esta gente por estar maldiciendo el nombre de Dios. Vea, nadie los tiene por estar haciendo esas fiestas paganas. Hermano, no haga eso. Ore por ellos. Ore por esa gente. Oremos por la gente que no conoce alrededor de nuestras casas, de nuestras familias. Empezando a recordar lo que está escrito. Y preocupémonos porque la casa de nosotros esté con la sangre del Cordero. Aquí nosotros en nuestros corazones. Mis hermanos, dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, ¿quién es? Y le dijo, pues le has visto y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, y le adoró. Y inmediatamente el Mesías le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hay mucha gente allá afuera que no tiene el conocimiento de la Biblia que usted y yo tenemos. Hay mucha gente que hay otros que les están haciendo como los fariseos, quitándole los rollos para que no vean lo que dice el Mesías. Usted y yo tenemos una tarea muy grande de enseñar el Evangelio, no solamente a mi casa, a nuestras vidas, sino también a la gente que está allá afuera. Este tiempo de Pascua vamos a empezar a celebrar lo que dice la Escritura, como lo dice la palabra. No hay nada raro, no vamos a hacer nada raro, no se preocupe. Simplemente para dar testimonio de aquel hombre que vino, que no fue un maestro, no fue un rabí, era el Hijo del Padre Altísimo que tenía que venir a dar la vida por nosotros, para que usted y yo fuéramos absueltos del juicio. Y oiga lo que dice la palabra, les digo que no volveré a beber, oiga qué hermoso, en aquella cena, ahora cuando lo vamos a celebrar en Pascua. ¿Qué le dijo el Mesías a los discípulos? Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y le dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por esta noche. Y queremos prepararnos para esta Pascua que viene este año. Queremos, Padre, hacer memoria de ti primero que nada. Exaltar tu nombre sobre todas las cosas. Pero a la misma vez te pedimos, papá, que así como vino aquel juicio sobre Egipto, y aquellos obedecieron inclusive sin saber, sin entender cosas. Así como vino el juicio también en el tiempo del Mesías. Y se derramó tu sangre y hubo un juicio espiritual donde esas deidades ya tienen su sentencia. Tú nos das un tiempo de gracia porque viene otra vez juicio. Pero yo quiero, papá, preparar a mi casa, a mi familia. Voy a invitar a la gente que esté alrededor, no importa, para que vengan y seamos partícipes de esta Pascua, entendiendo que el juicio viene. Y que cuando venga todo lo que tenga que ejecutarse en el juicio, porque al final de cabo el juicio es necesario para que haya la gente que es absuelta y la gente que es condenada, como dice tu palabra. Y si tu palabra se tiene que cumplir, te pido, papá, que tengas misericordia, no solamente de mí, sino de la gente que está alrededor mío.
y de aquellos que están, inclusive, como dice la palabra, en tinieblas y que no pueden ver tu luz admirable. Padre, te pedimos que nos ayudes a celebrar esta Pascua para darte gloria y la honra a ti, porque tú eres el único, unigénito Hijo del Padre Altísimo. No venimos a reconocerte como un rabí, no venimos a reconocerte como un maestro. Hoy venimos a reconocerte como el Hijo unigénito que está sentado a la diestra del Padre y que abrirá a cada uno de esos sellos para el juicio que viene sobre esta tierra. Y en medio de eso, tus ojos, como dice tu palabra, que pasan por toda la tierra, ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de nuestras vidas cuando pase este juicio. En esta tierra, en Costa Rica y en esta nación, donde se habla y se dice que vendrá juicio, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras casas y de nuestras vidas. Así como el año pasado se temía y la gente temía y temía por las lluvias y aquello, y se pensaba que iban a haber muchos derrumbos por muchos lugares, pero una vez más tú tuviste misericordia de muchos de nosotros. Hubieron mucha gente afectada, pero con respecto a otras naciones inclusive tuviste misericordia de esta tierra. Padre, no nos creemos más que otros, pero ten misericordia y que la bendición de esta tierra y de nuestra casa sea para gloria y para llevar tu nombre a las naciones, y para llevar tu palabra a las naciones, y para llevar la palabra a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a Grecia, a La Juela, a Costa Rica y a donde tú deseas que llegue esa escritura. Somos portadores de las buenas noticias y llevaremos el evangelio y llevaremos la gloria del Cordero de Pascua en estos tiempos. En el nombre santo tuyo. Amén.